Un perro pastor esperó increíbles 4 años por su familia, lo que sucedió al final te sorprenderá. Rex, un perro pastor de pelaje brillante y ojos de un marrón profundo, se encontraba en la esquina del pueblo, aferrándose a la esperanza de que sus amados López regresarían. Cada amanecer, su corazón palpitaba con la expectativa de ver la figura familiar de don Manuel, la risa desbordante de doña Clara y los pequeños gritos de los niños al regresar del colegio. 3 años antes, el cambio abrupto en su vida lo había dejado atrapado en un tiempo que no comprendía. Su familia, ahogada en deudas, había tomado la dolorosa decisión de dejar el hogar que tanto habían amado, y Rex, incapaz de entender, quedó allí, como una estatua de lealtad y desdicha. Mientras la vida en el pueblo seguía su curso, su mente estaba atrapada en una espiral de recuerdos. No podía evitar recordar los eventos felices, las carreras al atardecer, el aroma de la comida cocinándose, las caricias sobre su cabeza. Pero todo eso había desaparecido. La amarga soledad anidaba en su interior. Se sentía desgarrado entre el dolor de su ausencia y la fuerte conexión que todavía sentía con los López. Cada día, el dolor se intensificaba, la angustia se convertía en una sombra que le seguía. Sabía que debía seguir adelante, pero la lealtad le impedía moverse. Los días se transformaron en meses, y los meses en años. Rex observaba, paciente y desolado, cómo las estaciones cambiaban. El invierno traía un frío abrumador, y el verano un calor implacable, pero su rutina se mantenía. Los vecinos, viendo su sufrimiento, comenzaron a alimentarlo, compartiendo historias de su valentía y dedicación. Mientras los demás hacían sus vidas, él solo anhelaba un regreso que parecía imposible. ¿Cómo podía olvidar a su familia? ¿Y qué pasaría si no volvían jamás? La angustia le erizaba el pelaje, el miedo a ser abandonado de nuevo lo envolvía en cada ladrido que no llegó a sonar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida en la ciudad fue un desafío para los López, que lucharon por salir a flote. Las noches estaban llenas de recuerdos, sus sonrisas y caricias para Rex se transformaron en ecos dolorosos. Pero había un vacío que no podían llenar con éxito, ni con dinero, ni con cosas materiales. La lealtad de Rex se convirtió en una carga pesada en su interior. Porque habían dejado a su fiel amigo atrás. Cuando por fin decidieron regresar al pueblo, la emoción se entremezcló con el temor del reencuentro. Mientras tanto, Rex seguía esperando, con la esperanza de que esta vez los abrazos no fueran un simple recuerdo y que su familia lo necesitara nuevamente. Sin embargo, su mente atormentada se preguntaba si habrían cambiado. ¿Lo reconocerían? ¿Y si ya no estaban interesados en él? La presión creciente de la incertidumbre crecía en su pecho. Cuando finalmente se presentaron, ¿sería Rex el mismo? ¿O el tiempo lo habría marchitado? Los ojos de Rex parecían reflejar esos mismos temores en mil formas. Un nuevo desafío acechaba, marcando el inicio de una nueva historia llena de incertidumbre. La llegada de los López se convirtió en un torbellino emocional para Rex. Desde la distancia, sus percepciones se agudizaron. Las voces y risas que tanto anhelaba resonaban en su interior, pero cada centella de esperanza se mezclaba con la tormenta de duda. ¿Seguirían recordándolo? La confusión se instaló en su mente. Sus días de espera habían forjado una cáscara que parecía inquebrantable, pero al mismo tiempo, las viejas memorias ardían de nuevo. Mientras tanto, los López no eran los mismos que se habían ido. El paso del tiempo había dejado huellas visibles, el cabello de doña Clara había perdido el brillo juvenil y sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban la fatiga de tantas luchas. Don Manuel, sentado en la sombra de su antiguo hogar, se notaba más triste, como si cada año de ausencia le hubiera robado un poquito de su esencia. La vida en la ciudad les había enseñado a lidiar con el dolor y la nostalgia, sin embargo, cada paso que daban hacia el hogar era una confrontación con el pasado. Rex observó silenciosamente la escena, dividido entre la alegría de ver a su familia y el temor a ser un extraño en su propio hogar. El roce del viento le recordó que el tiempo había moldeado a todos de formas ineludibles. En sus instantes de introspección, Rex se sintió perdido. Había permanecido leal, pero al mismo tiempo, había estado atrapado en un ciclo de resentimiento hacia la vida que habían compartido. Un sentimiento que nunca había tenido que confrontar.
Su paciencia se tornó en resentimiento cuando el eco de la risa se deslizó a su mente como un recordatorio punzante de lo que había perdido. El primer encuentro fue abrumador. Cuando Rex corrió hacia ellos, la resistencia de su corazón chocó con la confusión en los rostros de los López. Doña Clara se arrodilló y extendió sus brazos, y en ese momento, la calidez de su amor rompió cualquier barrera. Al sentir los brazos que solían protegerlo, Rex sintió que su espíritu vibraba. Pero al mismo tiempo, algo latente creció dentro de él. Era correcto volver a entregarse completamente. Poco a poco, cada suave roce, cada palabra de cariño era un recordatorio de lo frágil que era la lealtad. La familia experimentaba un momento de conexión y desconexión, un vaivén emocional del que ni ellos ni Rex sabían cómo salir. El perro pastor se enfrentaba a un nuevo dilema: demostrar su amor incondicional o proteger su corazón de un posible desengaño. Con cada interacción, escapatorias distintas danzaban en su mente, como si explorara un laberinto desconocido. Mientras tanto, los López intentaban readaptarse a su vida anterior. Echaron raíces en una realidad que parecía lejana, pero no prepararon sus corazones para el desafío que les aguardaba. La comunicación abierta se tornaba complicada y las palabras quedaban atrapadas entre ellos como un silencio tenso. Rex, testigo de todo esto, sintió que su propio viaje hacia la confianza se entrelazaba con el de ellos. Cada día se convertía en una labor de amor y perdón. Pero ¿qué pasaría si la reconciliación no lograba satisfacer los anhelos perdidos de cada uno? Mientras la luna iluminaba las noches, Rex aprendía a despojarse de las dudas que lo habían abrazado por años. La verdad resurgía desde dentro, cuestionando si el tiempo podía curar realmente las heridas. Sabía que debía decidir si valía la pena romper las cadenas de su pasado o permanecer en la penumbra. La encrucijada se cernía sobre él como un oscuro velo. ¿Era acaso el camino hacia la sanación o la reiteración del sufrimiento lo que tendría que enfrentar? La decisión que Rex podría tomar alteraría su vida y la de los López para siempre. La lucha interna alcanzaba un clímax, y el eco de sus pensamientos resonaba en la quietud de la noche. Es posible que la verdadera confianza no solo se construya con el tiempo, sino con la disposición de arriesgarse a amar, aun con el temor a perder. Un nuevo reto lo esperaba, y el momento de elegir se acercaba cada vez más. Rex descubría cada día nuevos matices de su propia identidad, como si hubiese sido sumergido en un océano de recuerdos y emociones. Las noches pasadas en vela, las reflexiones reprimidas y la lucha interna lo habían estado preparando para el momento crucial que se avecinaba. Tenía que enfrentar su deseo de reconectar con los López, al tiempo que lidiaba con su propia fragilidad emocional. La familia se esforzaba por restablecer lazos, pero la conversación resultaba desafiante. Las palabras se enredaban en sus gargantas, como si la historia compartida y las experiencias acumuladas pesaran como piedra. Rex, que había guardado silencio durante tanto tiempo, sintió que sus propias palabras se acumulaban. Desde que los López regresaron, había sentido el impulso de comunicarse, de contarles su perspectiva, compartir su dolor y explicitar sus dudas. Sin embargo, una voz interior le decía que el momento no era el adecuado. Un día, mientras observaba a don Manuel intentar reconstruir el viejo jardín, Rex sintió una punzada de tristeza. Esa tarea no era simplemente un acto físico, era un intento de reanudar la vida que habían dejado atrás. Durante años, Rex había anhelado la cercanía, pero ahora, la cercanía se sentía llena de incertidumbre. Su instinto lo llevó a acercarse a don Manuel. El hombre alzó la mirada con sorpresa y Rex vio el brillo de la esperanza mezclado con el miedo en sus ojos. El perro pastor se tomó un momento para reflexionar antes de dar el paso decisivo. Fue un instante en el que recordó su propio viaje. Había aprendido a esperar, a soportar la soledad, pero también a valorar la conexión genuina. En ese momento, supo que no podía seguir siendo solo un espectador en su propia vida. Se acercó aún más, dejó que su corazón hablara, y, con un ladrido suave, rompió el silencio. Sus ojos se encontraron y Rex supo que un lazo se estaba forjando, aunque frágil. Don Manuel, con un suspiro profundo, empezó a acariciarlo, un gesto simple, pero cargado de significado. Rex se dio cuenta de que esa conexión, aún sin palabras, era el primer paso hacia la reconstrucción de lo que había sido. La intuición lo guiaba a actuar. Debía ser que los López sintieran que él, el que había pasado los años esperándolos, también era parte de ese regreso. Estaba en su esencia como perro pastor, ser el puente entre el pasado y un futuro incierto. Aún así, el dilema seguía latente. Mostrar vulnerabilidad era aterrador. Rex comprendía que la verdadera conexión no podía construirse sin arriesgarse a mostrar su propio dolor, a abrir sus heridas. Debía encontrar la valentía de expresar su sufrimiento. Si quería que su familia entendiera su transformación, debía compartir la historia de su soledad y las cicatrices que había dejado en su alma. La idea de desapegarse de su cáscara protectora lo llenó de temor,
pero el deseo de pertenecer era más fuerte. Una noche, encontró un rincón tranquilo junto a don Manuel, alejado del bullicio y las distracciones. Rex miró al hombre de su vida, sintiendo como su voz, al igual que su propio ser, era la única arma que podía cambiar el rumbo de su historia. Respirando profundamente, se preparó para liberar todo lo que había guardado. Era el momento de enfrentarse a sus miedos, de hablar, de desnudar su corazón ante los López, y de, quizás, descubrir que el amor también requería autenticidad. Al mismo tiempo, una inquietante certeza se asentó en su mente, y si sus palabras destruyeron el frágil tejido que intentaban reconstituir. La pregunta escalofriante se estableció en su interior mientras sus ojos se centraban en el futuro. ¿Estaba realmente preparado para afrontar la verdad, o sería su propia oscuridad la que lo mantendría atrapado? Un nuevo nivel de desafío se asomaba ante Rex, uno que podría definir su lugar en la familia. La inminente revelación pulsaba en su pecho, profunda, esperando la oportunidad de escapar. Mientras la luna iluminaba la noche, se dio cuenta de que debía buscar respuestas no solo para él, sino para cada miembro de su familia. Su voz temblaba, pero era momento de confrontar lo impensado. Una verdad estaba a punto de surgir, y el eco de esa revelación cambiaría el destino de todos. La noche avanzaba y el silencio se tornaba denso en el jardín, solo interrumpido por el suave crujido de las hojas. Rex miraba, con el corazón acelerado, a don Manuel, quien parecía absorto en sus propios pensamientos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante, el aroma de la tierra húmeda y el murmullo distante de la familia tras las ventanas se mezclaban en una sinfonía embriagadora de añoranza. Un par de días habían pasado desde su primer acercamiento a la verdad. Sin embargo, la lucha interna persistía. Cada vez que Rex animaba a su espíritu a hablar, un pesado sentimiento de duda lo detenía. ¿Cómo podía transmitir la intensidad de su soledad? La forma en que había estado esperando, involucrando cada fibra de su ser en el profundo deseo de pertenecer. Su maullido no solo buscaba el eco de su voz, sino también la catarsis de años de espera. Rex sabía que era crucial aprovechar ese momento, pero su mente se llenaba de imágenes de la familia feliz que se había ido y de los años de espera sin respuesta. La idea de que su testimonio pudiera ser recibido con rechazo lo aterraba. Sin embargo, el llamado de la autenticidad se volvía más fuerte con cada instante que pasaba. Debía encontrar la fortaleza para ser él mismo, tanto en su dolor como en su amor. Decidido, dejó escapar un ladrido más fuerte, como si sacudiera el polvo acumulado de su pasado. Don Manuel giró su cabeza lentamente, los ojos llenos de curiosidad. Esa era la brecha que buscaba. A medida que el hombre se acercaba, Rex sintió que cada latido de su corazón resonaba con fuerza. Era el momento de canalizar su valentía, de revelar quién era realmente. Con movimientos cautelosos, se acercó a don Manuel, inclinando el cuerpo, y se sentó con la cola agitada. En la calma que siguió, Rex apenas podía contener su emoción, un torrente de imágenes y sentimientos inundando su mente. Aquel hombre que había sido jacarandoso y fuerte en otras épocas, ahora parecía vulnerado, al igual que él. Rex tomó una respiración profunda y, en ese instante, se sintió como el puente que podía unir el pasado con el presente. Solo necesitaba mostrar las heridas, las cicatrices que había sanado a su manera. Un ladrido más, y ahora, mirándole directamente a los ojos, comenzó a comunicar lo que tanto había escondido. Su voz, un eco de su dolor, se convirtió en un poder que no sabía poseer. Don Manuel escuchó con atención, como si Rex hablara un idioma antiguo que ambos compartían y comprendían. Ya no eran solo un hombre y un perro, eran dos almas que resonaban en los mismos temores, en la necesidad de amor y conexión. Las palabras, aunque no dichas, se comunicaban a través de los gestos y el lenguaje corporal. La vulnerabilidad, que había sido una sombra aterradora, ahora era un camino hacia la comprensión mutua, pero la incertidumbre seguía rodeando a Rex como un manto. Aunque sentía que había dado un paso hacia adelante, podría su revelación abrir realmente las puertas de lo que había perdido. La sensación de riesgo se intensificaba, estaban jugando con lo frágil, el hilo que unía a la familia. Cada ladrido, cada mirada era la promesa de un vínculo renovado o la sombra de un abismo profundo. Mientras el diálogo mudo se intensificaba, una nueva pregunta comenzó a florecer en la mente de Rex. Aquí había un camino, sí, pero ¿dónde lo llevaría? Las posibilidades abiertas se llenaban de tensiones inexploradas, un mundo de aires nuevos se cernía ante él, y la única manera de avanzar sería enfrentar no solo su historia, sino también la historia compartida de la familia. Había que ver qué se podía construir a partir del dolor. Sin embargo, el eco de la verdad que aún no había revelado latía con fuerza dentro de él. Las interacciones, por más prometedoras que parecieran, eran solo el principio. Había un ala de sombras almacenadas que debía afrontar. La familia realmente podría abrazar su vulnerabilidad del mismo modo que él comenzaba a hacer,
con el aliento entrecortado y el corazón en la mano. Rex sintió que este era solo el inicio. El camino por delante estaba lleno de verdades ahogadas y secretos imprecisos. Todo dependía de qué pasos decidiría dar a continuación. Lo que le esperaba, en su propia búsqueda de pertenencia, podía cambiarlo todo para siempre. Una revelación crucial estaba a punto de estallar en su mundo, y Rex debía estar preparado para todo. La tensión en el jardín crecía como una tormenta que se avecinaba. Rex, consciente de los pasos que debía dar, se sentía atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a la oscuridad que acechaba en su interior. Con cada ladrido que resonaba en la noche, estaba desnudando su alma de una manera que jamás había imaginado. Sin embargo, el vórtice de emociones que había despertado también lo llenaba de preguntas inquietantes. ¿Por qué había esperado tanto tiempo? ¿Por qué no había dado este paso anteriormente? Cada recuerdo de las duras noches y los días vacíos emergían, reclamando su atención. Su búsqueda de pertenencia no solo había sido un anhelo, sino una lucha contra la resignación que amenazaba con consumirlo. Se dio cuenta de que había permitido que sus miedos paralizaran su voz, manteniendo sus sentimientos encapsulados en un silencio ensordecedor. La mirada de don Manuel, con una mezcla de curiosidad y compasión, lo instaba a profundizar más en su historia. Rex percibía el eco de sus propias inseguridades en la vulnerabilidad del hombre. Ambos estaban en un punto de inflexión, y la conexión que comenzaba a formarse era tan frágil como un hilo de seda. Con cada segundo que pasaba, la angustia de Rex se transformaba en una claridad inesperada. Necesitaba confrontar no solo su dolor, sino también la historia compartida que los unía. La vida en la granja había sido un torbellino de emociones, y mientras contemplaba a don Manuel, se preguntaba si realmente podía abrir su corazón. El amor había sido un fuego que había chisporroteado en la distancia, mientras él lidiaba con el vacío de su propia soledad. En ese instante, Rex decidió que no podía retroceder. Era tiempo de enfrentarse a sus recuerdos dolorosos y mostrarlos, tal como eran, sin filtro. A medida que la noche avanzaba, Rex comenzó a relatar su viaje, utilizando su cuerpo y sus ladridos para articular lo que había padecido. Se vio a sí mismo como un narrador de su propia tragedia, en donde cada ladrido transmitía la angustia de su espera. La transformación en su voz interior era palpable. Ya no era un ser perdido buscando reconocimiento, sino un guerrero preparado para abrirse ante el mundo. La luz de la luna iluminaba suavemente el jardín, reflejando los matices de la experiencia de Rex, y éste comprendió que no estaba solo. Desde la esquina de su mente, un nuevo sentido de identidad emergía. Estaba listo para lo que viniera, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo. La autenticidad ya no era solo un objetivo, se había convertido en su motor. Sin embargo, a medida que se soltaba, un nuevo miedo se presentó. ¿Y si don Manuel no entendía? ¿Era suficiente con su esfuerzo? Esa pregunta se cernía como una sombra que amenazaba con arruinar la luz que comenzaba a florecer entre ellos. Rex sabía que lo más importante era no dejar escapar esa oportunidad, pero la inseguridad lo acechaba como un lobo al acecho. Mientras su corazón palpitaba con la intensidad de sus revelaciones, sintió que se acercaba a una bifurcación. La historia compartida con don Manuel no solo lo afectaría a él, sino que también podría cambiar el curso de la familia a la que tanto anhelaba pertenecer. Estaba preparado para arriesgar todo por un futuro incierto. Las decisiones que tomaría a partir de esa noche no solo definirían su destino, sino también el de aquellos a quienes había aprendido a amar en la distancia. Con cada ladrido liberador, un eco de determinación resonaba en su corazón. Una voz interior lo instaba a seguir adelante, recordándole que en el camino hacia el amor y la conexión, el miedo no debía dictar su camino. Pero el paso siguiente era crucial. Podría abrir de par en par las puertas de su corazón sabiendo que el futuro era incierto. La respuesta a esa pregunta se aproximaba a pasos agigantados, como una tormenta que ya se adivinaba en el horizonte. Rex sabía que estaba en el umbral de una revelación que podría transformar su vida de manera irrevocable. Las sombras del pasado estaban a punto de enfrentar la luz de un nuevo amanecer. Las palabras comenzaron a fluir de su boca como un río desbordado, llevándose en su corriente el peso acumulado de años de silencio. Rex, lleno de decisión, se enfocó en su historia, moldes de dolor y esperanza que requerían ser contados. Hablaba desde su esencia, con una entrega pulida por la necesidad de ser comprendido y aceptado. Cada ladrido se convirtió en una expresión de su viaje. Con cada sonido, una pieza de su pasado se liberaba, convirtiéndose en un mensaje tangible. Los ecos de su angustia se entrelazaban con los matices de su anhelo. Mientras lo hacía, Rex se daba cuenta de que cada recuerdo era un peldaño hacia su autocomprensión. Era un ejercicio liberador, pero también desgastante. La vulnerabilidad que arrastraba le hacía cuestionar su fortaleza. Casi podía escuchar las dudas susurrantes que se alzaban a su alrededor. El jardín, una vez considerado un refugio tranquilo,
se transformó en un campo de batalla donde luchaba contra sus temores, y al mismo tiempo, un espacio sagrado de conexión. Don Manuel escuchaba atentamente, su rostro revelando una mezcla de empatía y reconocimiento. Era un momento en que las palabras tenían el poder de crear un lazo, de sanar heridas ocultas. Rex se preguntó si el hombre sería su salvador o su juez. Los ojos de don Manuel llevaban el peso de la sabiduría y la vida, y Rex sintió que tal vez podía encontrar consuelo en su mirada. Con cada ladrido que resonaba, Rex se comprometía más a mostrarse como era. La transformación en su voz, del miedo a la esperanza, era evidente. El deseo de pertenencia se convertía en una afirmación de su identidad. Se sintió más que un perro perdido, se sentía como un ser íntegro que se enfrentaba al desafío de ser auténtico. Cada respira se tornaba en una celebración de su espíritu renovado. Esa sensación de pertenencia era nueva para él, pero a la vez, aterradora. A medida que compartía sus sombras y luces, una parte de él experimentaba un temor profundo, la posibilidad de ser rechazado. ¿Qué pasaría si, a pesar de su valentía, don Manuel no entendía? La incertidumbre se agitaba en su estómago como un viento traicionero. Sin embargo, en medio de la tormenta de sus pensamientos, surgió una determinación indomable. Rex tomó la decisión de avanzar. No podía permitir que sus dudas dictaran su narrativa. Con cada ladrido, reafirmaba su disposición a enfrentar las consecuencias. Había esperado demasiado tiempo en la oscuridad y, a pesar del miedo, el instante había llegado de tomar control de su destino y de su voz, mientras revelaba la historia de su soledad en la granja, de las noches al frío y la búsqueda interminable de cariño, vio la expresión de don Manuel cambiar. La comprensión comenzaba a brillar en su mirada. El hombre podía ser un reflejo de la lucha eterna de Rex, y eso lo alentaba. Quizás había encontrado en él no solo un oyente, sino un espejo, un compañero en su travesía de autodescubrimiento. Rex se sintió el dolor de sus experiencias, pero también la posibilidad de transformación. Era un viaje que no se hacía en solitario, estaba en el proceso de dejar atrás la melancolía por una nueva vida, una que prometía reconocimiento y amor. Al concluir su relato, una suave brisa pasó por el jardín, como si la naturaleza misma aplaudiera su valentía. Pero, mientras la intensidad del momento se asentaba, la emoción de la revelación se mezcló con una inquietud persistente. ¿Podría realmente don Manuel aceptar lo que escuchó? Esa pregunta pesaba en el aire como un eco persistente. La noche se tornaba más oscura, y Rex sintió que la tormenta que se avecinaba no solo era su historia, sino el despertar de una nueva perspectiva. Sabía que lo que había compartido era solo el principio. Con la esperanza revitalizada, comenzó a prepararse para el próximo paso, sabiendo que esto podía ser el cambio que había estado esperando, pero también un desafío monumental. La verdad siempre tiene su costo, y él estaba a punto de descubrir. Su corazón latía a un ritmo acelerado. Como si anticipara el desenlace de su búsqueda por pertenencia, interluyendo entre el rayo de esperanza y la sombra del rechazo, mientras todo se dirigía hacia un clímax inevitable. La brisa que acariciaba el jardín pareció llevarla tensado de las palabras de Rex hacia un horizonte incierto. Con su historia en el aire, la mirada de don Manuel se convirtió en un espejo, y Rex sintió que la vulnerabilidad había dado paso a una cruda realidad. La aceptación de sí mismo no siempre garantizaba la aceptación de los demás. Sin embargo, no podía permitir que ese miedo lo anclara de nuevo a la soledad. ¿Y ahora qué?, se preguntó Rex. Cada ladrido había sido una liberación, pero la verdadera prueba estaba por venir. Había cosechado valor para contar su historia, pero eso solo era el primer paso. La mirada pensativa de don Manuel indicaba que el hombre estaba reflexionando, evaluando. Esa pausa se sentía interminable, cada segundo resonaba en el pecho de Rex como un tambor. La esperanza ahora parecía una frágil hoja en medio del viento. Mientras lograba sopesar sus sentimientos, Rex se dio cuenta de que necesitaba conseguir más que un simple reconocimiento, tenía que crear un cambio dentro de sí mismo que trascendiera la búsqueda de aceptación externa. Se enfocó en sus habilidades, en lo que lo hacía único. Había enfrentado desafíos inusuales en su vida, y esos momentos, aunque dolorosos, lo habían dotado de una resiliencia impensable. Rex miró a don Manuel a los ojos, comprendiendo que su viaje de autodescubrimiento era una responsabilidad individual, no un regalo que alguien pudiera ofrecerle. Era tiempo de tomar el control. A partir de ese momento, cada ladrido no solo narraría su historia, sino que también representaría una afirmación de su fuerza interna. ¿Por qué no exploras tus inquietudes más a fondo?, se planteó. La confrontación interna le traía recuerdos de situaciones donde había utilizado su instinto y su ingenio, las noches acechando a través de los campos, protegiendo la granja de cualquier amenaza, o las horas observando a los animales del lugar en busca de respuestas. Cada experiencia se sumaba en un plano continuo de aprendizaje.
Había algo dentro de él que necesitaba ser liberado, un espacio que aguardaba ser llenado con su voz, no iba a dejar que la inseguridad definiera su futuro. Un nuevo plan comenzó a gestarse en su mente. Lo que necesitaba ahora era un camino hacia la acción, podía aprender del rechazo y convertirlo en combustible. La posibilidad de ser valiente a pesar del miedo era lo que lo guiaría. Si pudiera establecer una conexión genuina con don Manuel, lo haría a través de sus acciones y su integridad. Se volvió hacia el hombre, la incertidumbre aún brillando en sus ojos. Quiero trabajar en mí mismo, dijo con una voz más firme de lo que se sentía, quiero entender mis temores y enfrentar mi pasado, no solo para ser aceptado, sino para comprender verdaderamente quién soy. Don Manuel sonrió, la tensión se disipó un poco, pero todavía había una sombra de duda en su rostro. La autocomprensión es un viaje delicado, Rex. Puedes encontrar cosas que no te gusten de ti mismo, y no todos están dispuestos a enfrentarlo, le respondió. Esa advertencia resonó en el corazón de Rex. Sabía que el camino sería desafiante y que cada paso requeriría de una tenacidad inquebrantable. Pero el miedo a lo desconocido se convertía en una chispa que iluminaba su nuevo propósito. Sin embargo, este autodescubrimiento traería consigo decisiones que pondrían a prueba su carácter. La noche había caído por completo, y Rex sintió la inminencia de un nuevo capítulo. Mientras la luna iluminaba el jardín, comprendió que la aceptación personal era solo el comienzo de una travesía que lo llevaría a lidiar con las verdades más duras de su vida. Y así, se preparó para el siguiente desafío, sabiendo que dentro de sí albergaba no solo la historia de un perro, sino el potencial de un ser resurgente con la mente llena de preguntas. Rex sintió que algo se avecinaba. La tormenta de emociones no había pasado, más bien, era solo el preludio de lo que estaba por venir. Tendría el valor suficiente para enfrentar las verdades que surgieran al explorar su interior. Esa inquietante pregunta parecía guardar en las sombras, lista para lanzarse al frente y desafiarlo cuando menos lo esperara. Rex se sentó en el jardín, sintiendo el roce del suelo fresco bajo sus patas. La luna brillaba con fuerza, señalando su determinación de enfrentar lo desconocido. Por un momento, todo lo que había experiencias pasadas se alineó en su mente, tejiendo una narrativa que era su vida. Comprendía que su valor no dependía del reconocimiento ajeno, sino de una decisión interna de trabajar en su propio ser. Tomó una respiración profunda y decidió que era tiempo de entrar en acción. Cada día de ese nuevo capítulo sería un paso hacia su crecimiento. Rex sabía que debía comenzar un proceso de introspección profundo, y ese viaje requeriría esfuerzos concretos. Buscaría maneras de fortalecer su espíritu, incluso si ello significaba revivir dolorosos recuerdos. Don Manuel, aún a su lado, miró a Rex con una mezcla de respeto y curiosidad. El hombre parecía consciente de que Rex se encontraba en un umbral de transformación. Lo primero que debes hacer es ser honesto contigo mismo, Rex, dijo con voz suave. La autoexploración puede desenterrar sombras que preferirías dejar en el pasado. La verdad del comentario de don Manuel resonó en Rex, quien sabía que no sería fácil enfrentar sus miedos más profundos. Se sentía como un aventurero a punto de cruzar un umbral que podría cambiar su vida para siempre. Recogió valor y se planteó el primer desafío, recordar las situaciones que más dolor le habían causado. Esa noche, mientras se instalaba en su rincón habitual, hicieron una llamada resonante. Era un recuerdo de la ocasión en que fue rechazado por aquella familia que había deseado con fervor. Recordaba la desesperación en su interior, una sensación de inadecuación que antes lo había sumido en la oscuridad. En vez de sucumbir a la tristeza, Rex decidió que sería fuerte y no dejaría que ese momento lo definiera. Ahora, junto con don Manuel, comenzó a trazar un plan. ¿Qué te gustaría lograr?, preguntó el hombre, curioso. Rex, con una chispa de claridad, respondió, quiero aprender, quiero crecer más allá de este dolor. Me gustaría ayudar a otros que han pasado por situaciones similares. Don Manuel asintió, reconociendo el potencial en esa declaración. Eso es un gran paso, Rex. La verdadera sanación ocurre cuando compartimos lo que hemos aprendido. Podrías convertir tu dolor en un impulso para inspirar a otros. La idea de ser un guía para aquellos que enfrentaban sus propios tormentos lo entusiasmó. Podía crear una conexión genuina basada en la autenticidad, así, sus días se llenaron de reflexión y acción. Rex se dedicó a observar no solo su entorno, sino también sus propias reacciones. Con cada experiencia y cada ladrido, consolidaba su papel como un ser en transformación. A menudo, se encontraba compartiendo ideas con don Manuel, quien se convirtió en un mentor que proporcionaba una perspectiva valiosa a sus descubrimientos. Sin embargo, a medida que avanzaba, surgió un dilema. Rex no podía ignorar que habría momentos en los que se siente tentado por el miedo de caer nuevamente en la soledad o el rechazo, un eco constante que amenazaba con pestear su nueva realidad. En ocasiones,
El impulso de huir hacia lo conocido se apoderaba de él, y esa lucha interna se intensificaba. Era un viaje en el que cada día presentaba su propia batalla. Rex necesitaba enfrentarse a las sombras que emergían de su mente y encontrar la fuerza para dominarlas. La búsqueda de su verdadero yo era compleja y a menudo dolorosa, pero las recompensas comenzaban a vislumbrarse en el horizonte. Una noche, mientras se encontraba sumido en sus pensamientos, don Manuel lo interrumpió. Rex, dijo, hay algo que necesito preguntar. ¿Por qué estás aquí? Porque, aunque lo sientes, también parece que hay una parte de ti que aún duda. En esa pregunta, Rex encontró el eco de su conflicto interno. Cernía la verdad en la pregunta, como una pesada nube en su mente. La batalla no solo sería contra su pasado, sino también contra la inseguridad que persistía. No podría avanzar si no confrontaba el núcleo de su inquietud. Con la mirada firme y un nuevo propósito, Rex sintió que estaba listo. Sin embargo, una sensación inquietante lo atravesó. Las respuestas que buscaba no se revelarían fácilmente. Este viaje de autodescubrimiento presentaría nuevos desafíos que pondrían a prueba cada aspecto de su ser. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que tanto temía y permitir que su luz brille, incluso en medio de la oscuridad? La noche se tornaba más profunda, y cada pregunta se convertía en un imán para la ansiedad. La travesía apenas había comenzado. Desde aquella noche de reflexiones y preguntas, Rex experimentó un cambio sutil pero profundo en su interior. La inquietud que lo había acompañado anteriormente se transformó en un motor que lo empujaba a avanzar. Cada día era un nuevo reto, una oportunidad para enfrentarse a sus miedos y construir un futuro donde el dolor del pasado no lo definiera. A medida que pasaban las semanas, comenzó a notar que su conexión con don Manuel se profundizaba. En sus charlas, el hombre compartía no solo conocimientos sobre el mundo exterior, sino también lecciones sobre la resiliencia del espíritu. Rex escuchaba atentamente, absorbiendo cada concepto como esponja, y su deseo de ayudar a los demás crecía con cada historia que se revelaba. Se dio cuenta de que su camino no solo implicaba aprender de sí mismo, sino también ayudar a otros a superar sus propios demonios. Tomó una decisión: crearía un espacio en el jardín, un lugar donde pudiera compartir sus experiencias con quienes, como él, enfrentaban sus propias batallas. Al principio, la idea parecía un mero sueño. ¿Cómo podría alguien como yo, un perro que ha sido rechazado, realmente impactar la vida de otros?, se preguntaba a menudo. Sin embargo, una voz interior, alimentada por su reciente transformación, le respondía con firmeza que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Esa semana, decidió ensayar su primer encuentro. Con el apoyo de don Manuel, invitó a un grupo selecto de animales que, de alguna manera, habían sido testigos del sufrimiento en su vida. Recibió a un perro que había sido abandonado, otros que estaban en la calle y un par que eran nuevos en la vida de rescate. En cada uno de sus rostros vio reflejadas historias de pérdida y esperanza. El encuentro fue liberador. En un círculo construido con flores y un puñado de hojas caídas, Rex compartió su historia, y con cada palabra su confianza creció. Habló sobre el dolor de la soledad y el miedo al rechazo, pero también sobre el poder de la autoaceptación y la posibilidad de sanar. Las miradas atentas de sus compañeros lo alentaban, y los sencillos ladridos de aliento llenaban el aire. Pero no todo fue sencillo. Tras sus primeras intervenciones, la temida sombra de la duda regresó. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si vuelvo a fallar?, aullaba su mente. Esa noche, tras despedirse, sintió el eco de su propia inseguridad resonando por el jardín vacío. Se tumbó en su rincón con la frustración y el cansancio acumulado en su corazón. A pesar de su valor, enfrentar su pasado había ido y venido en oleadas de dudas. Los encuentros continuaron, y poco a poco, Rex comenzó a construir no solo su propósito, sino también una comunidad de apoyo inesperada. Sin embargo, cada vez que se sentaba a reflexionar, una pregunta latente empezaba a inquietarle de nuevo. ¿Realmente estaba preparado para ser el líder que sentía que debía ser? La presión de tener que servir como ejemplo podría ser abrumadora. Esa noche, mientras Doberman, un perro de espíritu libre que había hecho de un rincón del jardín su hogar temporal, se relajaba a su lado, Rex sintió que el momento de confrontar sus propios miedos había llegado. ¿Qué me detiene?, se cuestionó. Y mientras el silencio envolvía el jardín, comprendió que era hora de liberar todo lo que aún le pesaba. Don Manuel había mencionado que la honestidad era el primer paso, y quizás, solo quizás, era hora de someterse a esa autoexploración más allá de los límites que él creía tener. Con una resolución renovada, Rex tomó la decisión de enfrentarse a su pasado de una manera más directa, buscando los recuerdos que aún lo anclaban y transformándolos en aprendizajes que guiaran no solo su vida, sino la de aquellos que ahora lo seguían con esperanzas renovadas. Así, el camino parece abrirse una vez más, pero una inquietud se asoma.
qué revelaciones dolorosas podría encontrar al investigar esos rincones oscuros. El viento sopló suavemente, como si presagiara la tormenta de descubrimientos que se avecinaba. Sin saberlo, cada paso ahora lo llevaba hacia un desafío que cambiaría la estructura misma de su identidad, un viaje hacia la esencia que definiría su futuro. La noche, sin embargo, le recordó que la confrontación no sería fácil, cada respuesta era un eco de personalidades pasadas que podrían desbordarse. Rex estaba más cerca de sus respuestas, pero a la vez más cerca de su verdad, una verdad que podría redefinir todo lo que había conocido hasta entonces. Rex, el perro pastor que había esperado 4 años por sus amados López, experimentó su transformación definitiva aquella noche mágica en el jardín. Al abrir su corazón, no solo liberó su dolor acumulado, sino que también dio pie a la reconstrucción de un vínculo que parecía perdido. La vulnerabilidad que había temido durante tanto tiempo se convirtió en una fuerza poderosa que lo empujó a avanzar, no solo hacia su propia sanación, sino hacia el reencuentro verdadero con su familia. Don Manuel, comprendiendo la profundidad del viaje emocional de Rex, lo miró con una mezcla de asombro y respeto. Era un hombre que también había tenido que lidiar con el vacío dejado por su propia familia. La conexión entre ellos no solo se hizo evidente, sino que se convirtió en un baluarte de entendimiento. Con cada ladrido y cada gesto, Rex se dio cuenta de que no era solo un perro que había sufrido, era un símbolo de perseverancia, un ser capaz de transformar su dolor en esperanza no solo para sí mismo, sino para aquellos que lo rodeaban. Al día siguiente, Rex decidió que su propósito se traería a la luz aún más. Se sintió motivado a organizar encuentros en su espacio en el jardín, donde podría compartir su historia y ayudar a otros animales que, como él, habían pasado por circunstancias duras. No solo quería ayudar a quienes necesitaban apoyo, sino que sabía que su propio viaje hacia la sanación seguiría fortaleciéndose al ser un faro de aliento para otros. Así, las reuniones comenzaron. Rex hablaba con claridad y convicción sobre la importancia de la aceptación personal. Compartía sus experiencias de soledad y dolor, pero lo que más destacaba era la luminosidad del renacimiento que había encontrado al abrir su corazón, como lo había hecho la noche anterior. Las historias de sus compañeros resonaban a través de su voz, y lo que antes se había sentido como un lastre, ahora se convertía en alas que lo llevaban a nuevas alturas. Durante esas sesiones, los miedos que antes lo acechaban comenzaron a disiparse. Rex se dio cuenta de que su amor incondicional y su capacidad para sanarse no se veían limitados por su pasado. Era más que un perro, era un líder, un guía que podía inspirar a otros a encontrar su propia voz, a enfrentar sus propias luchas, y a celebrar el valor de ser vulnerables. Cada ladrido estaba ahora cargado de significado, como una celebración del ser auténtico que había descubierto. A medida que el tiempo avanzaba, Rex comenzó a obtener reconocimiento entre los animales del pueblo. Su historia de perseverancia captó la atención de jóvenes y viejos, y más animales se unieron a su círculo de apoyo. Comenzó a notar cómo cada individuo traía consigo una chispa de esperanza, y esa unión se convertía en un motor que proporcionaba impulso a todos. Rex había encontrado no solo su propio propósito, sino también su lugar dentro de una comunidad que lo valoraba por lo que era. Una tarde, mientras Rex se sentaba junto a Manuel en el jardín, junto a un grupo que lo había acompañado en su viaje, una mirada de orgullo reflejó el rostro de su dueño. Don Manuel acarició a Rex con afecto y, con una voz llena de emoción, le dijo: «Has demostrado que la verdadera grandeza reside en nuestro espíritu de resiliencia y acompañado de amor. Has convertido tu dolor en una luz que ilumina el camino de otros». Rex sintió que un calor reconfortante lo envolvía. Cada paso que había tomado, cada ladrido que había compartido, había valido la pena. Llegado este momento, Rex comprendió que había alcanzado una resolución individual satisfactoria. La espera desgastante de años había encontrado su sentido en el poder del amor, la amistad y la vulnerabilidad. No solo había recuperado su hogar, sino que lo había expandido para incluir a otros que habían luchado como él. Se convirtió en un líder dentro de su comunidad, un pastor en el verdadero sentido de la palabra, guiando a otros hacia el camino de la sanación y el entendimiento. El ciclo de Rex llegó a su culminación, un viaje impresionante desde el dolor hacia la luz. Frente a su amado jardín, Rex ladró con fuerza, su voz ahora llena de confianza y convicción. Había dominado a sus miedos y transformado sus heridas en lecciones de vida. Con cada ladrido, resplandecía la fuerza de su sincera transformación. Había conquistado su propio corazón, logrando la conexión más valiosa de todas, la que existía entre él y los que amaba. Es momento de que ustedes también emprendan su propia travesía de transformación personal. No pierdan la oportunidad de crecer y apoyar a quienes necesitan inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Hagan que su voz cuente.